el último tema que ya vamos a estar revisando para el tercer examen. ¿Sí? Esto va a ser ya de la... estuvimos viendo lo que es la segunda ley de Newton. Ahorita vamos a ver lo que es el métodos energéticos. Vamos a ver trabajo, conservación, principio del trabajo y la energía y conservación de las energías. ¿Sí? Vean, aunque van a ver que es mucho más fácil resolver los ejercicios con trabajo y energía que con segunda ley de Newton, pero vamos a tener que resolver los ejercicios con lo que estamos nosotros estudiando, con lo que va a ser trabajo y energía. ¿Sí? Entonces, para que de una vez quede esto bien claro. No voy a entrar mucho en detalle porque ya lo vimos nosotros en dinámica de la partícula. Utilizamos las mismas ecuaciones que ustedes utilizaron en partícula para calcular el trabajo. Van a ser exactamente las mismas ecuaciones que vamos a utilizar para cuerpo rígido. Aquí nada más que lo único que va a cambiar, nuevamente, el movimiento de rotación. ¿Sí? Ahí es donde vamos a encontrar otra energía cinética rotacional y también las fuerzas que están involucradas en el movimiento de traslación y en el de rotación, ¿sí? Pues también van a ser el par, ¿verdad? O el momento, que es el que va a generar el movimiento de rotación. Entonces, van a ser esas dos únicas ecuaciones que van a entrar de más, ¿no? O fórmulas que van a entrar de más, ¿sí? Porque todas las demás, exactamente igual. A ver, ¿qué es lo que vimos en partícula? ¿Qué es primero el trabajo? ¿Sí? ¿Qué es el trabajo? Dicen, no, es una fuerza, es lo que produce una fuerza, o lo que le produce una fuerza a un cuerpo, a una partícula, y lo recorre una determinada distancia. ¿Sí? O sea, trabajo es igual a fuerza por distancia, y listo. ¿Sí? Ok, pero ¿qué tipos de fuerzas hay? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos conocidas? Tenemos primero, la más importante es la del peso, ¿sí? La atracción de la gravedad. Esa es una fuerza y es constante. Tenemos fuerzas que también pueden ser variables, ¿verdad? Vamos a tener aquí también otra vez que integrar y que diferenciar, ¿sí? Hay fuerzas que son variables con respecto al tiempo. Van a ser fuerzas variables. Otras fuerzas van a ser las fuerzas de los resortes, ¿sí? Otras fuerzas que vimos en partícula, ¿eh? Otras fuerzas son las de las fuerzas de la, ¿cómo se llama de fricción, la fuerza de fricción. También ahí sería otra fuerza que también está involucrada, ¿sí? Nada más que aquí la fuerza de fricción, ¿qué es lo que produce? Un trabajo negativo, ¿sí? Acuérdense que en partícula dijimos que las fuerzas que producen trabajo deben de llevar la misma dirección, ¿sí? Las fuerzas que producen trabajo positivo deben de llevar la misma dirección. Cuando las fuerzas son contrarias en sentido, sí, entonces el trabajo es negativo, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo de la fuerza del resorte es negativo, el trabajo de la fuerza de la fricción es negativo, y a veces va a haber trabajo de fricción, porque acuérdense que va a haber deslizamientos y también va a haber sin deslizamientos, entonces también ahí es importante esa notación. ¿Qué otra fuerza más tenemos por ahí? Las fuerzas constantes, las fuerzas variables, las fuerzas del resorte, la fuerza del peso, y la que vamos a nosotros ahorita a utilizar va a ser el trabajo que genera el momento o el par, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Para esto, pues teníamos fórmulas, ¿sí? También teníamos fórmulas ahí ya bien definidas, que son las que nosotros vamos a seguir utilizando, que traíamos de partícula, las vamos a seguir utilizando nosotros aquí también en cuerpo rígido. Y también la parte importante es nuevamente los diagramas de cuerpo libre, que por cierto, esa es una parte muy importante que se los vuelvo a recordar. Les dejé pasar mucho, muy por alto, pero demasiado, ¿sí? Que no me hicieran diagramas, ¿sí? O que sus diagramas estuvieran totalmente falsos, ¿no? No, en serio, no había, no todos, claro, no todos, pero sí algunos, ¿sí? Y que en serio dejan mucho que desear esos diagramas, ¿eh? Se los dejé pasar y no sé ni cómo hicieron sus ecuaciones de movimiento, no sé cómo realizaron sus ecuaciones de movimiento, ¿sí? Pero llegaron los resultados. Ahora,
Cuando estén en una empresa, pues a lo mejor eso va a ser lo importante para ustedes, ¿verdad? Como ingenieros van a decir, no, pues queremos, para la empresa, ¿no? Queremos resultados. Pero para ustedes, ingenieros, ¿sí? Realmente tienen que saber cómo hacerlo, cómo llegaron a ello, ¿eh? ¿Sí? Entonces, digo, yo se los dejé pasar porque dije, ok, que no debí de ver, no debí de haber dejado pasar eso. ¿Por qué? Porque estamos en etapa de aprendizaje. Entonces, su aprendizaje debe de ser importante para ustedes. ¿Sí? Porque si lo toman así a la chusca, pues, en serio, digo, yo a lo mejor cometí error ahorita en calificarlos así, ¿sí? Y no tomar en consideración sus diagramas de cuerpo libre, pero en serio, dejan mucho que desear, ¿sí? Mucho, mucho que desear, ¿sí? De hecho, no se entiende ni más palomas, nada, ¿sí? Y un examen a título, ¿sí? Cuando llegan con ese tipo de diagramas, desde ahí pues, ya se les regresa todo, ¿no? Eso no sirve y bye bye, ¿sí? Ahorita pues me porté muy, muy, pero ya el examen que viene, sí, también va a ser importante que ustedes realicen diagramas de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque ustedes van a notar ahí todas las fuerzas que están actuando dentro del cuerpo porque son las que van a generar trabajo, ¿sí? Entonces, si ustedes no me ponen diagramas de cuerpo libre, entonces, ¿cómo voy a saber yo cuáles son las fuerzas que ustedes están tomando o de dónde las están tomando? ¿Sí? Y eso me da la idea de que todo está copiado, ¿sí? De que no supieron lo que hicieron, ¿sí? Y que a la mera hora, pues, se fueron así los exámenes. Les digo, yo cometí el error por verlo dejado pasar así, porque desde un principio se los dije bien clarito. ¿Sí? Los diagramas de cuerpo libre son muy importantes porque son con los que ustedes van a trabajar cuando ustedes estén en proyectos y lo van a ver. Cuando ustedes estén en proyectos y no saben realizar un buen diagrama de cuerpo libre, simple y sencillamente no van a poder calcular lo que requiere. ¿Sí? Entonces, en segunda ley de Newton es importante el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético. Ahorita en trabajo y energía y en conservación de la energía, lo importante son los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Ahí no hay tanto los diagramas cinéticos, ¿sí? Pero sí, sí es importante, ¿no? Entonces tomen eso en consideración porque les digo, ok, ahorita este tipo de pandemia, este tipo de situación que tenemos o que estamos viviendo, hijo, no nos ha dejado nada bueno. Y eso nos provoca también, yo creo que nos provoca o les provoca. Bueno, a mí me provocó eso, ¿no? Dije, bueno, total, voy a dejárselos pasar así porque no le entiendo nada a su diagrama, ¿sí? Pero sus procedimientos están bien, ¿sí? Porque llegaron a un resultado. Ahora, ¿lo copiaron? ¿Quién sabe? No sé, ¿sí? Digo, pero pues si ellos están seguros de lo que están haciendo, pues adelante, no hay ningún problema, ¿sí? Pero no sé, no, ya estamos en una, recuerden que estamos ya en una etapa ya ya profesional, ya debemos de ser más profesionales en nuestro trabajo que estamos nosotros realizando, que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, y para los que ya están trabajando, les aseguro que, ok, les piden resultados, pero también les piden cómo hacerlo, ¿verdad? Nada más van a decir, ok, pues yo puedo hacer esto, pero a ver cómo me lo vas a demostrar, cómo lo vas a hacer o por qué lo vas a hacer. Y tienen que entregar un antecedente, no un antecedente, un proyecto, ¿sí? Para poder definir o poder ver qué es lo que se va a hacer o qué es lo que van a realizar, ¿sí? Entonces, por favor, ¿no? Yo okay, hoy no lo tomé en consideración, pero para el próximo examen sí lo voy a tomar en consideración, ¿sí? Y en un examen extraordinario, para los compañeros que vayan por ahí a tener examen extraordinario, también, ¿sí? Y miren, esos diagramas cinéticos les van a ser de gran importancia cuando lleguen ustedes a otras materias, ¿eh? ¿Sí? A otras materias. Y ahí ahí les van a preguntar, bueno, ¿cómo es posible que pasen si no saben hacer diagramas? ¿Sí? Y esa va a ser exactamente, esa va a ser bueno, es mi preocupación, ¿no? Que les digan, bueno, ¿y quién les enseñó? ¿Por qué pasaron? ¿Sí? Digo, no son todos, ¿eh? No son todos, ¿no? Porque hay muchos compañeros que sí saben qué están haciendo, saben cómo lo están haciendo, sí, saben lo que están haciendo, sí. Y qué bueno por ellos, ¿no? Digo, mis felicitaciones. Y para los compañeros que hicieron diagramas porque luego se ve, ¿no? ¿Cuáles son los diagramas que sí funcionan y cuáles son los que no? Pues para los compañeros que no hicieron sus diagramas adecuadamente o que ni siquiera hicieron diagramas, porque en serio ni siquiera hicieron diagramas, ¿sí? Nada más pusieron el mismo dibujo y en el mismo dibujo pusieron
el diagrama de cuerpo libre y también el diagrama cinético. En el mismo, cuando muchas veces les estuve diciendo, no hagan eso porque no funciona. Yo lo hago porque estoy aquí ahorita con mi apunte, pero ustedes no deben de hacerlo en un examen, ni cuando estén, menos cuando estén haciendo proyectos. Sí, menos. Sí. Porque si no, los ingenieros que ya saben, pues se van a dar cuenta. Sí. Sí. Y les digo, no quiero que porque estemos en esta situación, dando clases en esta forma, se vayan marcados. ¿Sí? Quiero que el día de mañana, cuando ustedes hagan un proyecto, digan, hace muy buen diagrama de cuerpo libre, también hace un buen diagrama cinético. Y les digo, no nada más es para esta materia, es para todas las materias que ustedes, en donde haya movimientos. ¿Sí? En donde haya movimientos, sí, simple y sencillamente van a tener ustedes que hacer diagramas de cuerpo libre y diagramas cinéticos. ¿Sí? Entonces, esa es la recomendación, ¿no? Nada más del examen, por favor, ¿no? Y por ahí hubo un ejercicio en donde el resultado era el correcto. El resultado era el correcto, pero simple y sencillamente el procedimiento no lo era. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes hicieron, decía ahí en el enunciado, un tercer ejercicio que era el que tenía la cuerda y estaba rodando ahí. Ni estaba rodando, estaba patinando. ¿Sí? Y decía coeficiente cinético en el enunciado del ejercicio. Entonces, si es coeficiente cinético, es MUCA, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la relación a la aceleración del centro de masa no es igual a R por alfa. Hay que calcularlo de diferente forma. ¿Sí? Recuerden que se dijo bien claramente con las tres opciones que había, ¿verdad? Con deslizamiento o sin deslizamiento y deslizamiento inminente o sin deslizamiento, ¿sí? Inminente. Eran los tres casos. Y en el tercer caso decía bien clarito, ¿sí? Cuando el cuerpo o el cuerpo rígido rueda con deslizamiento, ¿sí? Entonces el coeficiente de fricción es MUK, ¿sí? Y la aceleración del centro de masa es totalmente independiente de la aceleración, de la aceleración angular. Entonces no se puede utilizar la ecuación cinemática A igual a R por alfa. Y muchos la utilizaron. ¿Sí? Muchos lo utilizaron. Y pues de ahí ya está mal el procedimiento. Ya está mal el procedimiento, porque los procedimientos o la teoría dice que no se puede. ¿Sí? Que el resultado les haya salido igual es porque quedó exactamente en la posición, ¿sí? Vertical. ¿Sí? La tensión del cable, porque ahí tenían que buscar la relación de la tensión del cable, que es un punto que no desliza, y ese punto entonces sí se puede hacer, con ese punto se pueden relacionar, ¿sí? Se pueden relacionar. Ese centro sí tiene, esa sí tiene aceleración tangencial, no tiene aceleración normal. ¿Sí? Entonces, con esa sí se podía hacer, una relación, ¿sí? de aceleraciones. ¿Sí? Y ahí ya podemos utilizar métodos relativos, ¿no? Para calcular aceleraciones por el método relativo. ¿Sí? Les digo, como quedó en el eje vertical, salió exactamente con esa misma distancia del radio y por eso salía el resultado idéntico. ¿Sí? 0.4 por alfa. ¿Sí? Pero tenía que verse direccionado, porque con tantito que varíe ese punto, ¿sí? Y que ya quede fuera de nuestros ejes, ¿sí? Entonces ya tenemos que trabajar con las componentes I y J. ¿Sí? Tenemos que trabajar con componentes I y J. Entonces esa aceleración del centro de masa ya tendría, o esa aceleración del centro, del punto donde estemos nosotros haciendo la referencia, ya tendría coordenadas I y J. ¿Sí? Pero os digo, ahí es donde estuvo toda la falla, ¿no? Porque varios me estuvieron ahí preguntando, me estuvieron diciendo que por qué el ejercicio estaba mal, si el resultado estaba correcto. Bueno, pues el resultado sí está correcto, pero el procedimiento no lo es. ¿Sí? Y como les repito, ustedes están aprendiendo, ¿sí? Sí, están aprendiendo, entonces hay que hacer las cosas correctas. Porque si encuentran ese punto fuera de, pues no van a saber, ¿sí? Entonces tienen que aplicar los conceptos que se les están enseñando, ¿no? ¿Sí? Si rueda con deslizamiento, es coeficiente cinético, ¿sí? Y la relación A igual a R por alfa no funciona, ¿sí? Se debe de calcular la aceleración por un lado y la aceleración del centro de masa por un lado y la aceleración angular por el otro, ¿sí? Esa es una de las, ese fue uno de los ejercicios que más, con el que más tuve, no reclamación, ¿no? Sino duda para el mismo. En nosotros, no, pues yo creo que estuvieron sencillos los ejercicios, no hubo tanto problema en cuanto a la solución, ¿sí? Lo que quería es yo que se
pues que realmente sepa, ¿no? Cómo realizar o cómo trabajar esos ejercicios. Ah, y luego también sus problemarios, ¿sí? Y sus problemarios también, híjole, hay unos problemarios que sí en verdad valen la pena, pero hay otros que les meten, bueno, le metieron hasta trabajo y energía. Todavía no llegamos a ese tema y ya tenían trabajo y energía. Tenían problemas que eran de cinemática todavía. ¿Sí? Nada más para completar, ¿sí? Nada más para llenar los 15 o los 2 ejercicios que ustedes estaban entregando. Bueno, repito, no tienen la culpa todo el equipo. Por eso también no quise ser también tan drástico, porque por uno iban a perder todos, ¿sí? Y como todos ni se conocen muy bien, porque pues todos son de diferentes grupos, dije, bueno, total, a lo mejor como no se escogieron, sí, a lo mejor por eso tienen ese tipo de problema. Pero sí, también, repito, es conveniente que hagan el trabajo como se les pide, ¿no? Si es un problemario del tema que vamos a tratar, por eso se les dice desde el inicio, al inicio que les digo, es trabajo y energía, ¿sí? Métodos energéticos, los que vamos a estudiar. Entonces, los ejercicios deben de ser de trabajo y energía, pero además deben de ser de cuerpo rígido, no de partícula, ¿sí? Aunque se parecen, ¿eh? Hay muchos ejercicios de partícula que se parecen mucho a cuerpo rígido, pero porque están en traslación. En ese instante el cuerpo rígido o la partícula está en traslación, por eso se parece al cuerpo rígido, pero no son las mismas ecuaciones o no son los mismos procedimientos porque hay un centro de masa por ayuda. Ok, entonces esas son las cosas, ¿no? Entonces, y también se dejó pasar. Y les digo, es que no sé, me siento mal yo también. Si llego yo ok, les quito todo, porque de inmediato me van a empezar, bueno, ¿y por qué nos quitó el punto? Pues porque hicieron mal un trabajo. Ah, pero yo no fui, yo sí entregué. Sí, pero tu compañero no. No, pero es que y comenzamos así las discusiones. Entonces, ¿para qué? Mejor eviten ese tipo de conflicto y sean un grupo unido, sean un grupo fuerte, ¿no? Sí, en equipo para trabajar, pero para trabajar sanamente, ¿no? También, porque también cuando están haciendo también equipo para hacer el examen, como que también el mismo error que comete el que ya realizó el ejercicio es el mismo que cometen todos. Igualito, así se va. Claro, es un examen y me pueden decir, si es un examen, todo tiene que ser igual. Pues sí, pero yo creo que deben ahí por un mínimo, un error, algo, ¿no? Que sea diferente, ¿no? Un dibujo, un diagrama de cuerpo libre, a lo mejor, no sé, ¿no? A lo mejor la sumatoria de fuerzas en X la toma del sentido contrario o a sentido a la derecha, o no, pero ni siquiera eso me indica. Revisen sus exámenes, ¿sí? Y van a ver que ni siquiera tienen indicado, ¿sí? El sentido de las fuerzas y de los momentos. Entonces, ¿cómo que yo soy adivino o qué? Ah, pero eso sí, quedó bien hechecito el ejercicio. Entonces, no entiendo, ¿sí? No entiendo. O son muy hábiles para estar trabajando con diagramas de cuerpo libre o con sumatoria de fuerza en X, o para hacer la sumatoria de momentos, que ya ven que yo aquí cuando ustedes no le pizarro, luego me tienen ustedes que estar corrigiendo, porque sí se tarda uno en estar haciendo la observación. Dije, híjole. Y luego reviso los cuadernos o reviso los exámenes, ¿sí? Y de repente veo una hoja igualita, pero igualita a otro examen que ya revisé. Dije, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? El examen no es en equipo, el examen es individual, ¿sí? El examen es individual, ¿sí? Y les digo, yo digo, son las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Pero digo, es muy raro, así conmigo es muy raro que saquen 10, muy raro. ¿Sí? Y ahora, híjole, ahora que vean las calificaciones de mis compañeros, van a decir, oye, güey, pues ¿qué les voy a decir? Es que sí me están entendiendo. ¿Qué me van a decir? No, es que se están copiando, pero exageradamente. Pero ¿yo qué puedo hacer? Díganme, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Yo confío en ustedes para mandarles un examen sencillo, ¿sí? Porque me dice mi compañero, mándales uno perro, che. Les mando uno perro, nadie pasa. Y no se trata de que no pase, no se trata de reprobarlos, porque a la hora de hacerles el ETS voy a ser yo el que voy a tener allá 80 o 90 alumnos o hasta más de 100 alumnos ahí para estar haciendo un examen a título, ¿sí? Y no debe de ser así, ¿sí? No todos están, no, repito, no todos están dentro de estas observaciones que estoy haciendo, ¿sí? Pero yo creo que cada quien sabe, ¿no? Cada quien sabe ya quién está dentro y quién está fuera, ¿no? De esas observaciones que se están haciendo. Pero, pues, ¿yo qué puedo hacer? Repito, ¿yo qué puedo hacer?
Yo que más quisiera estar en clase ya presencial para estar allí frente a pizarrón y estar allí haciendo un examen particular personalmente para ver realmente cuáles son las habilidades y los conocimientos que ustedes han obtenido en el curso. Y porque así, pues no me demuestra nada, la verdad. Sí, la verdad. Sí, repito, no son todos, ¿sí? Porque hay compañeros que sí se la rifan, ¿sí? Compañeros y compañeras, que sí se la rifan y respeto desde que veo su examen y está totalmente diferente, a los que dije, ay, pues sí, sí. Y eso también, pues, eso también me motiva, ¿no? Porque digo, bueno, pues ya de un 10% del grupo que me esté atendiendo como debe de ser, y las instrucciones que se le están proporcionando, se le están dando, más que suficiente, ¿sí? Porque puedo tener 40 registrados, puedo tener ahorita una asistencia de ¿cuántos? 30, ¿sí? Pero si de esos 30, ¿sí? 10 están atentos y saben lo que quieren realmente, pues qué bueno por ellos, ¿sí? Y el resto, pues no tiene que quedarse así, ¿verdad? Total, sí, pues, son errores que se cometen, ¿sí? Son errores que se cometen, pero pues hay que salir de esos hoyos, ¿no? Hay que salir de ese tipo de situaciones. No hay que pensar pues nada más por pasar la materia, ¿no? Ya la pasé, ya la libré. En serio, ¿eh? Cuando ya estamos ejerciendo como ingenieros, ¿sí? Esto se arrepiente uno después cuando ya está. Ay, no, sí, yo solo sé que como Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. ¿Sí? Y tenemos que volver otra vez a recursar todo, ¿no? Tener que volver otra vez a ver qué puedo sacar de mis apuntes. ¿Sí? Les digo, anteriormente no había esto, ¿no? Del internet, no había nada todo tenía que ser bajo libro y todo en biblioteca, ¿sí? Y era más complicado, los maestros que teníamos eran más complicados, muy, 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 muy complicados, ¿sí? No, ahorita puedes decir, pues te está papita, ¿no? Con los maestros, ¿no? Pero pues, ¿uno qué puede hacer? Si uno se preocupa porque aprendan, porque entiendan, y les digo, es complicado para mí hacerlo así, de esa forma, ¿sí? Porque como no los veo, ¿sí? No me doy cuenta quién sí le está entendiendo y quién no, porque de inmediato se da uno cuenta, ¿eh? Cuando está uno presencial, de inmediato se da uno cuenta, híjole, ya que él no me está entendiendo, él tiene bastante duda. Y ya, a ver, vamos a ver cómo resolvemos tu duda, ¿sí? Pero ahorita no los veo, ¿sí? Y fíjense, ahorita este grupo y el otro grupo, el anterior, salieron muy bien, ¿sí? Pero el de las 8:30 a 10, que también es de dinámica, no, hombre, salió pésimo, 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 ¿sí? Y a lo mejor es porque pues nada más entran 15, entran 20, entran 10, pero pues yo no les escogí el horario, ¿sí? Yo escogí mi horario porque es mi trabajo, ¿sí? Pero ustedes no es su trabajo, ustedes escogen un horario porque les conviene el horario que ustedes están eligiendo, ¿sí? Ahora, si eligen un horario de 8:30 a 10 porque están trabajando, o eligen un horario de 4 a 5:30 porque están trabajando y en la mañana no pueden, pues de todos modos aprovecharlo, ¿no? Como debe de ser, ¿sí? Bueno, ya me salí bastante del tema, pero creo que es importante hacer el comentario porque sí, de veras, cuando está uno calificando el examen, híjole, ve uno y dice, lo dejan uno con la espada la espada y la pared, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque lo reprobaría, ¿eh? Así totalmente. No, yo no veo un diagrama de cuerpo libre así como yo calificaba anteriormente, ¿sí? Por eso luego hasta los alumnos decían, ay, ¿quién te va a calificar el LTS? ¿Quién te va a hacer la revisión en el LTS? No, pues el ingeniero Amado. No, pues ya, mejor ni lo hago, ¿sí? Mejor ni lo hago porque ya, bueno, ahorita, ¿por qué lo estoy dejando pasar? Por alto, ¿sí? ¿Por qué lo estoy dejando pasar? No sé, sí, les digo a lo mejor por esa situación, porque no los conozco, ¿sí? No los conozco, ¿sí? Y no sé en verdad cómo estén ustedes trabajando, ¿sí? Pero yo espero que el grupo no está tan pésimo, ¿eh? El grupo no está tan mal, ¿sí? Pero sí vi muchos, ¿no? Sí vi varios compañeros que no hacen las cosas adecuadamente, ¿no? Y pues les digo, por eso nos dan varios cursos, ¿sí? De humanidades en la escuela, no nos lo dan nada más para rellenar, ¿no? Vamos, toda la carrera. No, no lo dan precisamente para eso, ¿no? Para evitar ese tipo de conflictos, ¿no? Sí. Ok, me salí de tema.
Pero vamos a ver entonces el siguiente. Entonces, ya estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que van a actuar entonces? Lo importante para generar un trabajo se requiere de fuerza, ¿sí? Y las fuerzas que van a provocar el trabajo deben de ser paralelas a los desplazamientos, ¿sí? Las fuerzas que son perpendiculares no producen momento, pero no producen trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el peso, cuando está sobre una superficie, el peso no produce trabajo, ni la normal, ¿sí? Probablemente la fuerza de fricción, ¿sí? Sí, en caso de que haya movimiento, pero tiene que haber un movimiento, tiene que haber un desplazamiento, ¿sí? Tiene que haber un desplazamiento. También ya en el cuerpo rígido, el par de fuerzas o el momento que le va a generar el movimiento de rotación al cuerpo, ¿sí? También los desplazamientos que se hacen nuevamente vuelven a ser angulares, son desplazamientos angulares, ¿sí? Acuérdense que lo identificamos con teta, ¿sí? Y también va a haber momentos que van a ser constantes y va a haber momentos que van a ser variables, ¿sí? Entonces también ahí tenemos que integrar, ¿sí? Ok, y esas son las ecuaciones o la ecuación extra que vamos a utilizar nada más, ¿no? El trabajo del momento, ¿sí? Vamos a ver, entonces voy a compartirles ahorita rápido nada más cómo se genera el momento angular y cómo vamos a calcular ese trabajo, ¿sí? Y cuándo también va a ser positivo y cuándo también va a ser negativo, porque vamos a tener también trabajos positivos y vamos a tener también momentos positivos y vamos a tener momentos también negativos. Ok, vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí está, miren. Dice, el resumen de trabajo y energía de un cuerpo rígido. Métodos de energía para un cuerpo rígido en movimiento plano. La primera fuerza que tenemos sobre el cuerpo rígido es la fuerza que puede estar variando, ¿sí? Dice, trabajo de una fuerza sobre un cuerpo rígido. El trabajo de una fuerza que actúa sobre un cuerpo se define de igual manera que para una partícula, es decir, el trabajo realizado es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por el desplazamiento en la dirección de la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Lo mismo que es en partícula, fuerza por distancia. Sí, ok, tenemos aquí el trabajo de 1 a 2. El trabajo lo vamos a identificar con la letra U. Por favor, U mayúscula. Ese es el trabajo, ¿sí? Porque luego de repente me ponen aquí una T, ¿no? Trabajo T es igual a, o una W, ¿no? Hay unos compañeros que todavía ponen aquí una W. W es igual, no. El trabajo es de 1 a, el trabajo, ¿sí? Y el trabajo tiene que generarse de dónde a dónde, de 1 a 2. ¿Por qué? Porque tiene que haber desplazamientos. Si no hay desplazamientos, simple y sencillamente, aunque estemos sudando y si estemos queriendo mover un objeto, si no lo movemos, no estamos haciendo trabajo, ¿sí? Tiene que haber un desplazamiento, ¿sí? Ok, entonces el trabajo de 1 a 2 es igual a la integral de la fuerza variable por el diferencial del desplazamiento, ¿sí? Donde dr es un vector infinitesimal del desplazamiento de la fuerza sobre la trayectoria desde 1 hasta 2. Es útil también expresar el trabajo realizado por una fuerza en términos de la velocidad, es decir, puesto que la velocidad es igual a dr en dt, entonces el trabajo de 1 a 2 es igual a la integral de f por, ¿sí?, b dt, ¿sí? ¿Aquí de dónde sale esta? Pues de aquí del desplazamiento, ¿no? Si tenemos que la velocidad es igual a una variación del desplazamiento con respecto al tiempo, entonces despejamos dr. Aquí, pues aquí está, miren, aquí está. Si b es igual a dr en dt, entonces despejamos dt, está dividiendo, lo pasamos multiplicando, está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Sí, entonces nos queda que dr, o ya lo dejamos así, ¿no? Para que nos quede en función de la velocidad. La dr es igual a b por dt, lo sustituimos en esta fórmula y nos queda en función ya de la velocidad. Entonces el trabajo de 1 a 2 es igual a la integral de 1 a 2 de la fuerza por la velocidad por la diferencial del tiempo.
Y vean, aquí está una fuerza con vector, ¿sí? Aunque son vectores, no vamos a trabajar mucho tampoco con vectores. Aquí también todo el trabajo va a ser escalar, también por eso se vuelve menos complicado, ¿sí? Ok, donde B es la velocidad del punto instantáneo de aplicación de la fuerza F, ¿sí? Aquí si integramos, aquí nos quedaría nada más, el trabajo de 1 a 2 es igual a la fuerza por la distancia. Ok, ¿cuál es la característica entonces de esta distancia? Que la fuerza y la distancia deben de ser paralelos, ¿sí? Si tenemos una fuerza inclinada en dirección, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar con sus componentes de esa fuerza, ¿sí? Tenemos que trabajar con las componentes y la componente que está en posición o que está en movimiento o que haga el desplazamiento en una en forma paralela al desplazamiento, ¿sí? La componente de la fuerza, entonces esa es la que va a generar trabajo, ¿sí? Las que quedan, si el desplazamiento y la fuerza componente, ¿sí? Quedan perpendiculares, ¿sí? Ahí no hay trabajo, ¿sí? No hay trabajo. Vemos también el trabajo del momento de una fuerza, ¿sí? Esa es la que nosotros vamos a considerar ahorita para el cuerpo rígido, ¿sí? Considérese un cuerpo rígido arbitrario con fuerza F positiva. Aquí está, bueno, aquí pondremos primero nuestro cuerpo rígido, ¿sí? Luego ponemos un eje, ¿sí? Y sobre ese eje, aquí está nuestro sistema coordenado XY, ¿sí? Ponemos una fuerza F con una distancia R positiva y acá una fuerza F negativa de la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿sí? Esto genera un momento, ¿sí? Ok, esto genera un desplazamiento también de teta, ¿sí? De teta, ¿sí? Ese es el desplazamiento angular que se va a generar. Entonces, con respecto a este desplazamiento angular es con lo que vamos nosotros a calcular nuestro trabajo del momento de fuerzas. Dice, para cualquier movimiento de traslación del cuerpo, el trabajo neto de las fuerzas F y menos F es por deducción cero. Pues claro, ¿verdad? Si es de traslación el movimiento, vean, aquí tenemos una fuerza que genera el movimiento hacia acá, o la fuerza tiene esa dirección y acá tiene la otra fuerza que es negativa, pues no genera ningún desplazamiento, o se anulan, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el movimiento de traslación del cuerpo pues, es cero, ¿sí? Pero en un desplazamiento angular de teta, ¿sí? El trabajo resultante de las dos fuerzas es positiva. En los puntos A y B, el trabajo total infinitesimal du puede expresarse como du es igual, la diferencial del trabajo es igual al diferencial de trabajo de A, ¿sí? De este punto, más eh, el diferencial del trabajo del punto B, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos las fuerzas por sus brazos de palanca o por sus distancias, R de teta, ¿sí? R de teta más F R de teta, entonces el diferencial de U, ¿sí? Este menos con este menos me da más. El menos es por la dirección de la fuerza. Aquí tengo ya entonces que ese diferencial de U es igual a F 2R de teta, ¿sí? Esta F por 2R, esta F por 2R de teta es el momento, ¿sí? Entonces el diferencial de U es igual a M de teta. Como son diferenciales y M pues puede ser variable o puede ser constante, ¿sí? Entonces aquí si nosotros integramos este diferencial para hacer un todo, entonces tenemos que el trabajo es igual al momento por teta final menos teta inicial, ¿sí? Vamos a sacar al momento como si fuera una constante, ¿sí? Donde m es la magnitud del momento del par de fuerzas, el trabajo u de 1 a 2 del par realizado durante una rotación finita del cuerpo es la integral de esta expresión, es decir, u es igual a la integral del desplazamiento 1 al desplazamiento 2 de m por d teta. Aquí, esos desplazamientos angulares que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Vean, se generan ángulos, ¿sí? Se generan ángulos. Entonces, por lo tanto, esos ángulos, sí, cuando los estemos nosotros calculando aquí, cuando tengamos estos límites, o de hecho cuando los tengamos acá también, ¿sí? Cuando ya estemos realizando la integración, ¿sí? Es importante que lo pongamos nosotros en radianes, ¿sí? No lo vamos a poner nosotros en grados ni en revoluciones, ¿sí? Es en radianes, ¿sí? Entonces, así con esta fórmula vamos nosotros a calcular el trabajo,
de un momento o de un par de fuerzas cuando es variable, ¿sí? Cuando es variable. Ya cuando es constante y variable con respecto a quién, pues con respecto al desplazamiento angular. Ya cuando sea constante, ¿sí? Entonces va a ser m, el trabajo del momento va a ser igual al momento por su desplazamiento angular, teta final menos teta inicial, ¿sí? Esta fórmula que tenemos aquí, la B, perdón, aquí la A, ¿sí? Es para una fuerza que es variable, ¿sí? Una fuerza que es variable. Entonces, cuando las fuerzas son variables hay que integrarlas. Cuando las fuerzas son constantes, ¿sí? Entonces ya tenemos que poner la fórmula más directa. U de 1 a 2 es igual a la fuerza por el coseno de teta o F, ¿sí? Por S2 menos S1. ¿Sí? Acuérdense que aquí deben de ser las fuerzas y los desplazamientos deben de ser paralelos, ¿sí? Entonces este teta pues debe de ser 180 grados, ¿no? Sí. Ok, vamos entonces, esas son las dos fuerzas, entonces esos son los dos trabajos o las fórmulas de los dos trabajos que vamos nosotros a estar ocupando. Esta sería una, la A, la B no tanto, y esta que tenemos aquí, la C, que es la del momento variable, ¿sí? Y la de la fuerza constante, F por S2, F coseno de teta por S2 menos S1. Vean, aquí esta ecuación ya la vimos en partícula, esta también la vimos en partícula, entonces la única que nosotros estamos reconsiderando es esta, ¿va? El trabajo del momento. Vamos a ver si tenemos otra. No. Ok, aquí faltaría las ecuaciones de la fuerza del resorte, ¿sí? De la fuerza del resorte. La fuerza del resorte, bueno, déjenme cerrarle aquí. Para regresarme acá y para ver. Aquí en el pizarrón. Miren. Nosotros tenemos aquí el cuerpo rígido. Aquí está su centro de masa G, ¿sí? Y por acá está otra vez el centro de masa G. Si el cuerpo hace un desplazamiento en esa posición, pues aquí viene su movimiento, ¿sí? Ahí está. Entonces, bien, hay una diferencia de alturas, ¿sí? Hay una diferencia de alturas Y, ¿sí? Entonces, aquí está el peso y aquí está el peso, ¿sí? Entonces, el trabajo del peso es igual al peso por su distancia Y, ¿sí? Desde el centro de masa hasta el centro de masa. Vean, no importa cómo se mueva, ¿verdad? No importa cómo se mueva, ¿sí? El cuerpo, ¿sí? Siempre va a ser nada más la diferencia que va a ser entre los centros de masa, ¿sí? Ok, aquí nada más el problema va a ser miren. Vean qué dirección lleva esta flecha y qué dirección lleva esta flecha, ¿sí? Llevan sentidos contrarios. Entonces, cuando el cuerpo va subiendo, ¿sí? El trabajo es negativo. El trabajo del peso es negativo. Cuando va subiendo. Cuando va bajando, entonces el trabajo del peso es igual a W por Y o delta Y, ¿sí? O Y, ¿no? Es igual. ¿Sí? Y aquí es positivo. Entonces aquí el trabajo de un peso, cuando sube, el trabajo es negativo, ¿sí? Cuando baja,
¿sí? El trabajo es positivo, ¿sí? Esa es la otra ecuación que esa es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para calcular el trabajo del peso, ¿sí? Ahora, hay resortes. El trabajo del resorte, Fs, así lo vamos a identificar. El trabajo de la fuerza de un resorte es igual a menos 1/2 de Ks2 al cuadrado más 1/2 de Ks1 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para calcular el trabajo de un resorte. ¿Sí? Ok, aquí, aquí SK es la constante de rigidez del resorte. ¿Sí? K es la constante de rigidez del resorte. Y S es la deformación, no es la deformación, es la... sí, la deformación. S es la deformación que tiene el resorte. ¿Sí? Ok. Vean, si nosotros tenemos aquí un resorte, cuando nosotros lo compramos, ¿sí? Nosotros lo compramos con cierta longitud, ¿sí? Ahí está. Esa es la longitud inicial del resorte, LO, longitud inicial. Cuando nosotros lo cargamos, cuando nosotros lo comenzamos a trabajar, ¿sí? Entonces el resorte ya se estira o se comprime, ¿verdad? Ya depende de lo que nosotros queramos hacer con él. Aquí ya le aplicamos nosotros una fuerza, ¿sí? Ok, la constante sigue quedando igual, es una constante de rigidez, ¿sí? Ok, esta distancia que está aquí, a este punto, esa distancia que está, esta distancia, esa es la deformación que sufre el resorte. Esta es S, ¿sí? Esta es la S que está aquí, ¿sí? Vean, si el resorte no está estirado, si lo tenemos tal y como nos lo proporciona, entonces S1 vale 0, perdón, S1 vale la longitud total del resorte, ¿verdad? ¿Sí? S1 vale la longitud del resorte, pero no hay deformación, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale esta S1? Cuando L1, cuando la longitud inicial no se genera ni en compresión ni en tensión, entonces la deformación es 0. Entonces aquí S1 sería 0 en caso de que no haya deformación. Pero cuando ya hay deformación, entonces, ¿sí? Esa sería mi S2, ¿sí? Mi S2. ¿Y esa de S2 cómo la calculo? Pues miren, aquí yo tengo, de aquí a acá tengo ya una longitud final, ¿sí? De ese resorte. Entonces, por lo tanto, mi longitud de mi resorte, S, es igual a mi longitud final menos mi longitud inicial. Fórmula, ¿sí? Fórmula. S es igual a la longitud final menos la longitud inicial, ¿sí? Esa es una formulita que vamos a nosotros estar utilizando para meterla aquí, ¿verdad? En esta ecuación del resorte, ¿sí? Entonces, así es como vamos a calcular el resorte, ¿sí? ¿Y qué más? Del resorte, la fuerza de fricción, el trabajo de la fuerza de fricción es igual a la fuerza de fricción por su desplazamiento, por X, pero aquí esta fuerza de fricción, esta también va a ser con un signo negativo, ¿ah? Menos la fuerza de fricción por su desplazamiento, X, ¿sí? X. Y negativo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque dijimos que cuando la fuerza y el desplazamiento llevan la misma dirección, el trabajo es positivo. Cuando la fuerza lleva esta dirección y el desplazamiento lleva esta dirección, ¿sí? Entonces el trabajo es negativo, ¿sí? Ok, esas son las fórmulas que vamos nosotros a utilizar para el trabajo, ¿sí? Ok, vamos a aplicarlas.
Las otras fórmulas, como ya las habían ustedes visto en partícula, creo que ya no. Voy a tomar el ejercicio y ahorita lo hacemos en el pizarrón para que veamos cómo lo vamos a desarrollar. Aquí está. Bien, dice, la línea de acción de dθ es paralela a la línea de acción de m, en ese siempre caso para el momento plano general, ya que m y dθ son perpendiculares al plano. Sí, y el trabajo resultante es positivo cuando m y dθ, aquí está, cuando m y dθ tienen la misma dirección o el mismo sentido, es positivo, y negativo si estos vectores tienen sentido de dirección opuesta. Si cuando el cuerpo gira en un plano hasta un ángulo finito, θ medido en radianes, desde θ1 hasta θ2, el trabajo de un par es um es igual a θ1 por m2. Pero aquí es cuando eso es cuando es variable. Cuando ya es constante, entonces el momento del par tiene una magnitud constante, entonces el trabajo del momento es igual a m, θ2 menos θ1. Esto tiene que estar en radianes, ¿sí? Aquí el trabajo es positivo si m y θ2 menos θ1 están en la misma dirección. Ok, vamos a ver entonces el ejercicio. Dice, la barra mostrada en la figura tiene dice, la barra mostrada en la figura tiene una masa de 10 kilogramos y está sometido a un par de 50 newton metros. Ok, voy a dibujar la barra. Dice que está sometida a un momento de par, M70, voy a dibujar acá los datos, la masa es de 50, no es de 10 kilogramos, y está sometido a un momento par M de 50 newton metro, y a una fuerza P de 80, que siempre es aplicada perpendicularmente al extremo de la barra. También el resorte tiene una longitud no alargada, si tiene una longitud no alargada es su longitud inicial, ¿verdad? De 0.5 metros. Y permanece en la posición vertical debido a una guía del rodillo colocada en B. Colocada en B. Determina el trabajo total realizado por todas las fuerzas que actúan sobre la barra cuando ésta ha girado hacia abajo desde θ0 hasta θ 90 grados. ¿Sí? Ok, nada más entonces vamos a copiar aquí ¿dónde está el resorte? Dice que está a 2 metros. Y acá hay 1 metro. Y dice que también hay una fuerza P aplicada, 80 newtons. Y tiene una constante K de 30 newtons metro. ¿Sí? Ok, tiene una distancia de aquí a acá, tiene una distancia de 75.75 metros. Y nada más. Vamos a cerrarle aquí. Y ok, vamos a ver. Dice que la barra, aquí está la barrita, dice que esta barra, aquí faltó un momento, ¿va? Tiene un momento de 50, aquí está el momento. Ahí tiene un momento. Dice que calculemos el trabajo total de 1 a 2 cuando recorre desde θ 0 hasta θ igual a 90 grados. Ok, aquí la barra está a 0 grados, ¿sí? Entonces, cuando la barra está a 90 grados, entonces tiene que caer, ¿sí? Va a estar con la dirección que lleva el momento, entonces mi barra va a estar por aquí, ¿sí? Va a estar por ahí. Entonces, nuevamente, ¿qué son importantes? Los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando?
Bueno, primero, pues esta, ¿verdad? Esta reacción AY, vamos a ponerle aquí A, y esta AX, ¿sí? ¿Qué más? Está trabajando, no, sí voy a tener que hacerlo en otro plano, porque si no, no se va a ver. Voy a ponerlo aquí. Ahí está, miren, ahí está. Aquí hay reacciones. Hay una AY y una AX, ¿sí? Luego está el centro de masa. El centro de masa tiene que estar a la mitad, es una barra homogénea, entonces por lo tanto aquí está el peso, W. Luego está este momento, aquí está este momento M. Luego está esta fuerza de este resorte, ¿sí? Entonces está una fuerza así, una F, S. Y luego está una fuerza P, aquí, de 80. Y son todas, ¿verdad? Ese es cuando está en una posición. Cuando ya está en la otra posición, en 90 grados, tengo que volver a hacer otra vez el diagrama. ¿Por qué? Pues porque tengo que ver cuánto gira, ¿sí? Mi centro de masa, ¿sí? Ok. Nuevamente, aquí están nuevamente mis reacciones, ¿sí? Acá sigue siendo mi momento. Aquí sigue estando mi peso. Aquí sigue estando G, ¿sí? Aquí sigue actuando, ¿qué más? A esa fuerza del resorte, ¿sí? Esto lo voy a poner con otra tinta. Esa fuerza del resorte lo voy a poner un poquito más abajo o un poquito más arriba aquí esto. Lo voy a poner por aquí. Aquí está esta FS, va hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está mi peso, ¿sí? Y ese es mi momento, ¿sí? Esa es mi AY y mi AX, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo que falta? Faltan medidas, ¿sí? Faltan mis medidas. Ok. Dice que de aquí a donde actúa este rodillito, aquí está el rodillo en B, ¿sí? Este rodillito en B se puede mover sobre esta guía, se puede mover sobre esta guía, no está fijo, ¿sí? Entonces, cuando ya giró los 90 grados, entonces el resorte se va estirando, llega a esta posición aquí, y aquí viene mi resorte, aquí viene todo mi resorte hasta acá, ¿verdad? Hasta esta parte está mi resorte estirado, ¿sí? Ok, la fuerza P sigue actuando aquí, ¿sí? Sigue actuando ahí, y mi fuerza del resorte va hacia arriba. Entonces, vamos a ver las medidas. Dice que la barra mide 3 metros, entonces al centro de masa vale 1.5 metros, ¿sí? A esta distancia de aquí a acá mide 0.5 y de aquí a acá mide 1 metro, ¿eh? Ahí están los 3 metros. 1.5 y 1.5 están los 3 metros. Listo. Vean por qué es importante los diagramas, ¿sí? Ya están todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ahora sí voy a determinar. Yo sé que mi trabajo total de 1 a 2, acá lo tengo arriba, debe de ser la suma de todos los trabajos. La suma de todos los trabajos. Ok. El primer trabajo va a ser aquí en el punto A. Voy a ir de aquí para acá, voy a ir trazando cuáles son las fuerzas que realizan trabajos. Mire, aquí este A y Y quedó en el mismo punto, ¿sí? Y como son reacciones, no hacen desplazamientos. Por lo tanto, las reacciones de un pasador no hacen trabajo, ¿sí? Entonces, estas las elimina. Sin embargo, son importantes dentro del diagrama. Luego viene el momento. El momento sí hace trabajo. Entonces, voy a tener que ponerle aquí el trabajo del momento. Más el que sigue, el trabajo del peso. Más el trabajo del peso. Más, sigue el trabajo de la fuerza del resorte, más el trabajo de la fuerza P, el trabajo de la fuerza constante, ¿verdad? Más el trabajo de la fuerza constante. Entonces tengo que calcular todos esos trabajos, ¿sí? Ok. ¿Qué sistema tengo? Tengo el sistema internacional, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Toda mi energía
toda mi energía cinética, perdón, todo mi trabajo y toda mi energía cinética en el sistema internacional se da en joules o newton metro, ¿sí? Y en el sistema inglés, ¿sí? Se da en libras por pie, ¿sí? Ok. Tenemos aquí entonces el trabajo del momento. ¿Cómo calculo el trabajo del momento? Pues el momento por fórmula m por teta 2 menos teta 1. Ok. U del momento es igual al momento de ¿cuánto es? De 50. ¿Cuánto es mi teta 2? Los 90 grados. ¿Cuánto es teta 1? 0 grados. Ok, entonces mi trabajo del momento es igual a 50 a, pero no puedo ponerlo en grados. Tengo que ponerlo en radianes. Y 90 grados en radianes son pi medios, ¿no? Pi sobre 2 o yo sé que 90 grados, yo sé que un radian, aquí son 90 grados, yo sé que un radian es igual a 57.3 grados. Eso es en caso de que aquí no nos pongan los 90 grados, que nos pongan 75, 30 o 23 grados, 17 grados. Entonces, para convertirlo, ¿sí?, a radianes, tenemos que dividir entre 57.3, ¿sí? Y como 50 por 0, pues es 0, entonces nada más sería esa la unidad. Entonces, el trabajo del momento, ¿a cuánto es? 90, a ver, ahí llegan por esa operación, 90 entre 57.3 por 50. 78.53, profe. ¿Cuánto, perdón? 78.53. 68 o 78. 78. 78.53 53. joules o newton metro o joules, ¿no? Ok, ya tengo aquí el trabajo del momento. Ahora voy con el trabajo del peso. El trabajo del peso es igual al peso, perdón, por su desplazamiento en Y. Ok, va hacia abajo, por lo tanto es positivo, ¿sí? ¿Cuánto es el peso? Tengo la masa que es de 10, entonces el peso es igual a la masa por la gravedad, por la Y. ¿De cuánto es la Y? Pues es de aquí hasta, de aquí hasta acá, hasta su centro de masa. Es de 1.5, ¿verdad? 1.5, entonces por 1.5. Entonces el trabajo del peso es igual a la masa, que son 10 kilogramos, la gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado, por 1.5 metros, que es la distancia que hay, ¿verdad? Desde donde están los 0 grados hasta donde están a los 90 grados. ¿Y eso cuánto da? 147.15, profe. 147.15 joules, ¿sí? Ahora voy a calcular el trabajo de la fuerza del resorte. Ok, la fuerza del resorte se vino para acá, ¿sí? Y tiene dos posiciones. Esta es mi posición 1, ¿sí? Y esta es mi posición número 1, esta es mi posición número 2, ¿sí? Ok, entonces tengo que mi trabajo de la fuerza del resorte es igual a menos 1/2 de KS2 al cuadrado menos 1/2 de KS1 al cuadrado, ¿sí? Ok, K ya la tengo, son 30, pero no tengo S1 ni S2. Ok, S1 aquí estaba. S1, ¿cuánto mide? S1, vean, ¿cuánto se ha deformado? Tengo una longitud inicial de 0.5 y tengo una longitud final de esta distancia, 0.75. Entonces, mi S1 es igual a mi longitud final menos mi longitud inicial. De longitud final, ¿cuánto tengo? Tengo esto, 0.75, menos mi longitud inicial, 0.5. Pues S1, ¿cuánto da? 0.75 menos 0.5, .25. No, a ver. Sí, ¿no?
o punto 0.25. Punto 25, profe. Así. Punto 25, ahí está. Ahora voy a calcular Profe, S2. ¿ese no lo tomó del diagrama del ejemplo, el 0.75? Aquí está, mira, aquí está. Aquí se me lo da. Ah, no, pero digo, el que estamos haciendo es el otro, ¿no? Igual. Ya me confundí. ¿Estamos haciendo este? Sí, ya, perdón, profe. Sí. Mira, estamos haciendo este, pero estamos en su primera posición. El resorte, para calcular el trabajo del resorte es su primera posición, porque aquí mira, como el resorte ya está estirado, ya está trabajando, ya tiene energía. En esta posición el resorte ya tiene energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjate cuánto tiene de longitud de estiramiento en esa posición 0. Tiene 75 metros. ¿Cuál es su longitud inicial del resorte? 0.5. ¿Te acuerdas que dijimos acá? Cuando lo compramos, es la longitud inicial. Aquí está 0.5. Ah, pero aquí está estirado porque ya tiene 0.75 metros. Entonces, por lo tanto, la deformación que tiene el resorte en esa posición número 1, ¿sí? Son 0.75 menos su longitud inicial, 0.5. ¿Sí? Eso me da 0.25. Eso es lo que mide S1. Ahora voy a calcular S2. S2 ya se bajó el resorte y está desde aquí, mira. Está desde esta posición, acá está, mira. Desde esta posición está hasta acá abajo. Hasta acá, ¿sí? Voy a ponerlo aquí. Está aquí el resorte, mira. Aquí viene el resorte. Hasta aquí, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿cuánto estiró? ¿Cuál es su longitud final? Pues es todo esto, ¿verdad? Todo esto desde aquí hasta acá. Eso es su longitud final. Entonces tenemos una S2, es igual a la longitud final. ¿Cuánto es? 0.75 más de aquí a acá, ¿cuánto dijimos que era? De aquí a acá, dijimos que era 1.5 más 1.5, pues son los dos, ¿no? Son los 2 metros que hay aquí. Será 2.75, 2.75, 2.75. Es la distancia que hay, la longitud total que tiene el resorte estirado. Ahora, menos la longitud inicial, menos 0.5. ¿Sí? Entonces, S2 es igual, 2.75 menos 0.5 me da 2.25. ¿Sí, no? 5, 5 para 5, 0, 5 para 7, 2, 2, sí, 2.25. Ya tengo S2. ¿Sí? S2 es 2.25. Entonces, ¿sí vieron cómo saqué ese 2.25? ¿Sí? Es la longitud final, siguiendo la ecuación que vimos hace ratito, que dijimos que S es igual a la longitud final menos longitud inicial. Entonces, tengo que calcular la S2. ¿Cuál es la longitud final que tiene mi resorte en ese instante? Esta ruedita que viene aquí en esta guía se recorre hasta acá. Pues por lo tanto mi resorte se estira desde aquí hasta acá, hasta donde está agarrado, ¿verdad? Es esta parte. Pero ya es mi posición 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se estiró? Ah, pues se estiró esto que ya tiene, 0.75, más lo que cayó de aquí hasta acá, que son 2 metros. ¿Qué es esto? Entonces son 2.75 es mi longitud final, menos mi longitud inicial, que son 0.5 metros. Y eso me da 2.25 metros. ¿Sí? Ok, ya tengo calculados mis dos. Ya tengo calculadas mis dos deformaciones. Entonces, por lo tanto, voy a calcular su trabajo. Entonces, el trabajo del resorte, me lo pongo por aquí. El trabajo del resorte es igual a menos 1/2 de K, vale 30K, por su deformación 2. ¿Cuánto vale la deformación 2? 2.25 al cuadrado, menos 1/2 de K por su deformación 1. ¿Cuánto vale ese 1? 0.25 al cuadrado. ¿Ok? U de F a S. Vean, ahí está, pudimos ver sacado, pero aquí es menos. Sí, es menos, ¿eh? Aquí sería UFS, entonces aquí es menos. ¿Cuánto da esto? 2.25 al cuadrado por 30 entre 2. ¿Cuánto da?
2.25 al cuadrado por 30 entre 2. 75.93, profe. 75. Sí, punto 93, 75. .93. Y el otro, 0.25 al cuadrado por 30 entre 2. 0.9375. 0.9375. Ok. Realicen esa suma, por favor. 75 menos, pues me da negativo. ¿Sí? 75.93 menos 0.9375. 74.99. Quedan Joules. los 75, profe, porque el 75 era 75.93, 75 también. 65.93. No, digo 75. que de esa resta queda el puro 75. Ah, ¿completo? Sí, Así. Ok, ahí está. Joules o Newton metro, ¿ah? U de Fs. Y vean qué signo me quedó. Negativo. 75 joules. ¿Sí? Joules o Newton metros. Ok, ya tengo el del peso, ya tengo el del trabajo, perdón, de la fuerza de resorte. Voy con la fuerza constante. ¿Sí? El trabajo de una fuerza constante, dijimos que era igual, el trabajo de una fuerza constante es igual a la fuerza constante por su desplazamiento, por X o por D, ¿sí? Por su desplazamiento. Voy a ponerle D, pero es que se confunde. La fuerza constante por su desplazamiento X, ¿sí? Ok, ¿cuánto se desplazó? Miren, dice que esta fuerza, vean cómo está esta fuerza. Es una fuerza constante P de 80. Entonces, esa fuerza la tengo, ¿ah? Entonces pongo aquí, U de la fuerza constante es igual a mi fuerza constante que es de 80. ¿Pero cuánto se desplazó? Ah, se desplazó de aquí a acá, se desplazó de aquí a acá. ¿Cuánto se desplazó? Ah, se desplazó la distancia. Verticalmente se desplazó los 3 metros, ¿verdad? Que ocupa toda la barra. Ah, pero lo hizo en una forma circular, ¿sí? No como el peso, ¿ah? Ven el peso cómo lo hizo, ¿sí? Distancia del centro de masa de aquí a acá, ¿sí? Pero esta fuerza P no, porque esta fuerza P permanece horizontal, siempre permanece perpendicular a la barra en su movimiento, entonces realiza este movimiento así, en curva, ¿sí? Entonces realiza ese ángulo de 90 grados lo gira. Entonces, ¿cuánto se desplaza? Los 3 metros por los 90 grados. Entonces, mi fuerza 80, su desplazamiento son los 3 metros por los 90 grados. Entonces, mi trabajo de mi fuerza constante es igual a 80 por 3 por 90. Y otra vez aquí va 1 entre 57, ¿sí? 1 entre 57.3 grados. Y aquí son un radial. ¿Sí? O pi sobre 2, ¿no? Ya para hacerlo más rápido, pi sobre 2. Pi sobre 2 por 3 por 80. ¿Y cuánto da eso, por favor? U de la fuerza constante. Vean, si no nos hubieran dado la condición de la fuerza P constante, que fuera siempre perpendicular al movimiento, sí, entonces lo tendríamos que considerar nada más así como el peso, ¿va? La fuerza la consideraríamos aquí abajo, ¿sí? Aquí, así la fuerza P. Y entonces nada más la distancia que recorre sería esa, ¿va? La de 3 metros, pero no hubo movimiento, ¿sí? Circular. Entonces, esa es una condicionante. ¿Cuánto fue? 80 por 3, 24, 240 por pi por 3.1416 entre 2, o por 90 entre 57.3 por 3 por 80.
A mí me salió de ¿Cuánto? 376. ¿Cuánto? 376 me salió. Híjole, no te escuché bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? 376, profe. 363. 76, Punto 96. joules. Pero es 76, profe. 376. 376.96 joules, ¿así? Sí, así, profe. Ok, ya tenemos entonces todas nuestras fuerzas, o perdón, todos nuestros trabajos. Entonces ahora sí, vamos a sumarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que el trabajo para el sistema de 1 a 2 es igual a la sumatoria del momento, que nos dio de cuánto, de 78.53. Luego el del peso, que nos dio de 147.15, más el del resorte, pero ahí es menos, ¿verdad? Menos 75. Y luego el de la fuerza constante, más, ese también es positivo, ¿verdad? Más 376.96. Entonces, por lo tanto, el trabajo de 1 a 2 es igual a, ¿cuánto da eso? 78.53 más 147.15 menos 75 más 376.96. Me dio 527.64. 527.64 joules. ¿Sí? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Ese sería el trabajo que se generaría con todas esas fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo rígido, ¿sí? 527.64 joules, ¿sí? Entonces, vean, si nosotros sabemos calcular esto, entonces, el principio de la conservación de la energía, o el principio del trabajo de la energía, perdón, es U de 1 a 2 más T1 igual a T2. Ese es el principio del trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos calcular el trabajo del sistema, ¿sí? Que es esto, así como lo estamos haciendo aquí nosotros, pues es nada más aplicar esto, sería exactamente esto que estamos aquí, que necesitamos, que esto que calculamos es exactamente esto que necesitamos aquí para ocupar la ecuación del principio del trabajo y la energía, ¿sí? Entonces, así es como calculamos nosotros el trabajo de un sistema, ¿sí? ¿Vieron? Cómo tenemos que ocupar todas las fuerzas, cómo tenemos que ocupar cómo tenemos que ocupar los diagramas para poder definir bien sus movimientos y poder definir bien los trabajos, ¿sí? Entonces, por eso le digo que son importantes sus diagramas, ¿sí? Para que uno pueda visualizarlos y ustedes también, ¿verdad? Visualicen y puedan ustedes desarrollar mucho mejor su ejercicio, ¿sí? Entonces, esas son las fórmulas que ustedes utilizaron en partícula. Sí, la única fórmula que estamos utilizando de masa ahorita en cuerpo rígido es esta, ¿sí? Entonces, lo mismo que se hacía en partícula, se hace en cuerpo rígido. Se hacen diagramas de cuerpo libre y se utilizan las fórmulas para calcular el trabajo total del sistema. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿Qué pasó? ¿puedes centrar tantito el pizarrón, por favor? ¿Ahí así? Sí, gracias. Profe, yo tengo una duda. Adelante. En el trabajo de la fuerza constante, el 90 grados multiplica a los 3 metros, ¿no? Sí. Si estuviese aquí a la mitad, mira, si estuviese por aquí, si estuviese a la mitad la fuerza aplicada también, ¿sí? Y si también si estaría actuando así perpendicularmente, entonces nada más se multiplicaría por la mitad, ¿verdad? La distancia que recorre serían 1.5 metros, o a donde lo encontremos. Pero como aquí está en el extremo, pues son los 3 metros de la barra. Pero como está girando, dice que siempre permanece en esta forma, mira, acá está perpendicular. Si no nos dijeran que actúa perpendicular, entonces la fuerza iría como el peso, iría en forma vertical, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto recorrería? Pues nada más la pura distancia que hay de aquí a acá, nada más los 3 metros, no haría lo circular. Como el peso, ve aquí el peso, cómo está el peso aquí, cómo está el peso acá, ¿sí? Se mantienen en una forma vertical, ¿sí? Entonces aquí también, si se hubiese mantenido el peso o esa fuerza P vertical también, entonces nada más la distancia que generaría en su movimiento sería de aquí, del centro de masa,
o de su eje o en la posición 0 a la posición de 90 grados, que sería nada más la longitud de la barra, 3 metros. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Oiga, profe, ¿por qué no puso desde el principio el trabajo en el resorte negativo desde el principio? Ah, porque es la fórmula. Mira, así es la fórmula. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. U de Fs igual a menos corchete 1/2 de K por S cuadrado al cuadrado menos 1/2 de K por S1 al cuadrado. ¿Sí? Es que No, a o sea, veces no va a estar. decían la suma de los trabajos, que es la suma del momento, la suma de... Bueno, de eso, ¿por qué no lo puso negativo desde un principio? ¿Aquí? Ahí, Ah, porque primero tenemos que definir bien qué es lo que vamos a calcular. El trabajo del sistema. ¿Y cómo calculamos el trabajo del sistema? Sumando todos los trabajos que generan todas las fuerzas que actúan en el cuerpo rígido. Es la suma. ¿Sí? Te quedaría así, mira. La suma de los trabajos de 1 a 2. ¿Sí? Entonces, si es la sumatoria, entonces todos se suman, pero ya el signo que te salga, como pues ya se lo pondrías tú aquí. ¿Sí? Pero primero tendrás ok, que definir la sumatoria de todos los trabajos, porque de hecho en la ecuación, en todos los libros viene así, ¿verdad? Viene la sumatoria de los trabajos de 1 a 2 más T1 es igual a T2. ¿Sí? Viene así, sumatoria. Entonces la sumatoria pues es la suma, ¿eh? Aquí está la sumatoria más de todas las fuerzas que están generando trabajo. ¿Sí? O de todos los trabajos, ¿sí? De las fuerzas que lo generan en el cuerpo rígido. ¿Sí? Y ya el signo que te salga, ya ese es el que tú lo vas a... Por ejemplo, la fuerza de rozamiento, aunque si tuvieses una fuerza de rozamiento, tendrías que ponerle aquí más U de la fuerza de fricción. Pero ya sabes que la fuerza de fricción por fórmula es negativa, entonces te va a salir aquí también negativo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. Ok, profe, gracias. Ok. Entonces, esas son las ecuaciones, esas son las fórmulas que vamos a utilizar para las diferentes fuerzas. ¿Cuál falta? La fuerza variable. ¿Sí? Falta una fuerza variable ahí para calcularla. Pero está la fuerza constante, está el trabajo del momento, está el trabajo de la fuerza constante, está el trabajo del resorte y está el trabajo del peso. ¿Sí? Ojo, es importante aquí ver cómo vamos nosotros a definir el trabajo del peso. Miren, aquí la barra cae, pero ¿qué pasa si el resorte tuviese más K y lo jalara hacia arriba? Entonces el peso ya sería negativo, porque ya va el peso, ya quedaría, el desplazamiento sería hacia arriba y la dirección del peso sería hacia abajo, entonces el trabajo sería negativo. Entonces, cuando estamos trabajando energías cinéticas, ¿no es cierto? Cuando estamos trabajando energías potenciales, que es donde entra la energía potencial del resorte, vamos a tener que trabajar con datums y es muy parecido, entonces ahí hay mucha confusión, ¿sí? Se confunde mucho cuando calculamos el trabajo de una fuerza o del peso y cuando estamos calculando su energía potencial del peso. ¿Sí? Entonces, no se calculan igual, ¿eh? El trabajo del peso, ya lo vimos, ¿verdad? Tiene más o menos dependiendo del desplazamiento que tengan. En energía potencial, todo depende de un dato, de un nivel de referencia o de un dato, ¿sí? Ok, aquí lo vamos a parar. Nos vemos entonces mañana. No, mañana no, ¿eh? Nos vemos hasta el jueves. Nos vemos entonces el jueves, ¿sí? En el jueves ya vamos a empezar a ver lo que es la energía cinética, ¿sí? Y también la energía cinética es exactamente igual como lo vimos en partícula, un medio pero nada más que es movimiento de traslación. La partícula nada más tiene movimiento traslacional, pero ahora el cuerpo rígido que ya tiene el movimiento de rotación, entonces vamos a tener que calcular la energía cinética rotacional, ¿sí? Es lo único que nos va a diferenciar eso. Ok, nos vemos, jóvenes. Tengan buena tarde, cuídense. Gracias, profe. Gracias, Adiós. profe, hasta luego. Hasta luego, adiós.